El estruendo de la artillería se extendió como un eco del fin del mundo. El impacto de las bombas alemanas sobre Leningrado no fue meramente físico. Las calles nevadas se convirtieron en un reflejo de la angustia interna de una nación al borde del colapso moral. La guerra, con toda su violencia explícita, obligó a reflexionar no solo sobre la lucha por la supervivencia, sino también sobre la pérdida del alma de toda una nación. Stalin, en el corazón de su imperio, observaba la destrucción que se desarrollaba con una angustia silenciosa que solo podían comprender quienes ya habían presenciado todo el miedo humano. La batalla de Leningrado, más que un conflicto militar, se convirtió en el reflejo de un conflicto más profundo, el temor a perder el control sobre su propio pueblo. Aquel pueblo que, hasta entonces, le debía una lealtad incuestionable, se enfrentaba ahora a la pregunta más cruel: ¿hasta dónde puede llegar la lealtad sin quebrarse? Dentro del Kremlin, los muros de piedra que rodeaban a Stalin empezaron a parecer menos una fortaleza y más una tumba. Había gobernado con mano de hierro, aplastando cualquier intento de resistencia, real o imaginaria, con la violencia de una máquina de guerra. Pero a medida que el asedio de Leningrado se prolongaba durante meses, una realidad desconcertante se hizo evidente. La guerra se ganaba y se perdía en dos campos de batalla: el de la resistencia contra el enemigo nazi y el de la resistencia contra su propia legión. Allí, entre el hielo y el fuego, los soldados del Ejército Rojo comenzaron a preguntarse si las órdenes que seguían eran realmente en nombre de su patria, o en nombre de una tiranía que ya no se preocupaba por el sacrificio. La destrucción de Leningrado, que debería haber sido un grito de lealtad a Stalin, se transformó en un grito de resistencia contra el propio régimen. Ya no luchaban solo por su ciudad, luchaban por su humanidad. El miedo de Stalin era una sombra más peligrosa que cualquier tanque. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en aquellos en quienes más debía confiar. La paranoia que siempre lo había guiado se había convertido en un monstruo voraz. Veía traición en cada esquina. Su visión de un imperio de hierro chocaba ahora con la fragilidad de su propio liderazgo. Mientras Leningrado se desangraba bajo el bombardeo, Stalin empezó a comprender que ya no existía la seguridad en ningún lugar. La lealtad de sus hombres se erosionaba por el hambre, el frío y la desconfianza. Lo que una vez fue una fuerza unificada se fragmentaba en las grietas de la guerra. El Ejército Rojo, que él creía bajo su control absoluto, se convertía en una masa indomable de corazones y mentes que, a medida que el asedio se intensificaba, comenzaron a cuestionar el motivo mismo de su lucha. Los soldados, que antes habían visto a Stalin como una figura invencible, comenzaron a preguntarse si realmente luchaban por algo más que su propia supervivencia. Y, aún más importante, ¿luchaban para complacer a un hombre que ya no confiaba en ellos? La resistencia en Leningrado, con sus civiles hambrientos y soldados endurecidos por el sufrimiento, se convirtió en una metáfora de lo que Stalin más temía: en la caída de su autoridad, la disolución de su imperio por la desconfianza y la silenciosa rebelión que se estaba apoderando de sus propias fuerzas armadas. Stalin sentía la presión de un imperio en decadencia, no solo desde fuera, sino también desde dentro. Como un general en el campo de batalla, veía a sus hombres como una primera línea que debía vigilar, temer y controlar. Pero en el fondo, sabía que existía un punto de quiebre, un momento en que incluso los más leales podrían volverse contra él. Y así, mientras los ecos de la guerra seguían resonando en Leningrado, Stalin miraba hacia adelante, pero ya no vislumbraba un futuro glorioso. Veía sombras, traiciones y la incertidumbre del mañana, en un mundo donde había sido a la vez Dios y demonio, donde su palabra era la única que importaba. Ahora se encontraba frente a una cruel verdad: incluso los más devotos pueden rebelarse cuando los vientos de la guerra soplan en dirección contraria. Dentro de cada trinchera, dentro de cada sala de mando, la única certeza era el peso de sus decisiones. Y en las ruinas de Leningrado, los hombres y mujeres que aún resistían no solo luchaban contra las fuerzas nazis, luchaban por definir qué significaba ser humano, qué significaba, en definitiva, resistir. La guerra, con su danza interminable entre el miedo y la valentía, entre el dolor y la resistencia, se desarrolló como una obra teatral desgarradora. Cada acto, cada paso, fue prueba de que, para muchos,
La lucha ya no era cuestión de victoria o derrota, sino de supervivencia espiritual, de mantener la esencia humana en medio de la devastación. La desconfianza, alimentada por el hambre, el dolor y la desesperación, no solo fue producto del asedio nazi, sino también del asedio mental que Stalin impuso a su pueblo. En las trincheras, las voces de los soldados ya no eran las de un ejército unido. Se habían fragmentado, como el crujido de ramas secas que se quiebran bajo el peso de algo mayo ere. La guerra había perdido su claridad para ellos. Los rusos, soldados y civiles por igual, se preguntaban: ¿hasta dónde puede soportar una nación antes de quebrarse? Y, en su búsqueda de respuestas, muchos encontraron en las ruinas de Leningrado no una ciudad que salvar, sino un sombrío reflejo del propio imperio de Stalin. En Moscú, la capital vibraba con el estruendo de la maquinaria bélica, pero tras sus muros, el miedo adquiría formas grotescas. Stalin observaba impotente cómo la lealtad de sus generales se desvanecía en medio del caos. Temía no solo el avance del enemigo, sino también la soledad que le suponía saber que aquellos que antes confiaban en él ahora dudaban de su liderazgo. Era un veneno sutil, pero letal. La desconfianza era el arma silenciosa que penetraba más profundamente en su imperio que cualquier bomba que cayera. Los generales forjados en las filas del Ejército Rojo, hombres que alguna vez vieron en Stalin el faro de su revolución, se encontraban ahora ante una encrucijada existencial. Por un lado, la lealtad al líder que había guiado a la nación hasta ese punto. Por otro, la brutal realidad de una guerra que ya no tenía sentido. La lucha en Leningrado ya no se trataba solo de la supervivencia de la ciudad, representaba la lucha de un pueblo, de un ejército, contra la esencia misma de la tiranía. Cuando comenzaron a circular rumores de una posible rendición entre las filas soviéticas, la sombra de la traición se cernió sobre el ambiente, como en una obra de teatro, donde la trama empieza a escapársele de las manos al dramaturgo. Stalin comprendió, con un escalofrío que le calaba hasta los huesos, que estaba perdiendo el control. Pero lo peor estaba por venir. En su obsesión por mantener el orden y la supremacía, no solo estaba debilitando la moral del ejército, sino también enterrando toda esperanza de unidad entre sus hombres. Los combates en Leningrado, con sus civiles heroicos y soldados hambrientos, revelaron algo más profundo que lo que mostraban las líneas del frente. Una guerra silenciosa se libraba en el corazón de cada combatiente y en el alma de cada testigo de la masacre. El miedo que se había apoderado de Stalin se había extendido entre sus propias tropas, infectando incluso a aquellos dispuestos a morir por la causa. Cuando los líderes empiezan a dudar unos de otros, la guerra deja de ser una batalla por el territorio y se convierte en una batalla por el alma. Y sin embargo, entre la niebla de la destrucción, algo inusual estaba ocurriendo. La guerra misma, en su ferocidad, también estaba forjando una nueva forma de resistencia. Lo que Stalin temía, en su paranoia, que el pueblo comenzara a actuar por su cuenta, que su autoridad fuera cuestionada, era precisamente lo que estaba sucediendo. Leningrado no solo resistía, estaba creando héroes improvisados, héroes que, sin órdenes superiores, libraban su propia guerra. Soldados que luchaban sin saber por qué, pero con la certeza de que su lucha no era solo por la supervivencia de una ciudad, sino por la preservación de algo mayo, eran el espíritu mismo de un pueblo. En los pasillos del Kremlin, la tensión era palpable. Cada movimiento de Stalin, cada decisión, estaba ahora envuelta en la sombra del miedo. Se había convertido en prisionero de su propia creación. La represión que una vez lo había hecho invencible, ahora lo volvía vulnerable. Veía traición incluso en las paredes, incluso en las órdenes que él mismo daba. Pero a pesar de su terror, sabía lo que la guerra le exigía. La guerra exigía una respuesta brutal. Sin embargo, Leningrado, lejos de ser una ciudad derrotada, comenzó a desafiar sus expectativas. Se estaba convirtiendo en un microcosmos de la nación, un reflejo distorsionado pero real de todo lo que Stalin temía. El pueblo de Leningrado resistió no solo a los nazis, sino al propio Estado que los había dejado a merced del enemigo. La lealtad que Stalin buscaba, que deseaba como garantía de control, se transformaba en una maraña de lealtades dispersas. Lealtades que ya no se dirigían al líder, sino al pueblo, a la supervivencia,
a la esperanza de algo más allá de la tiranía, las llamas que consumían la ciudad, los cuerpos que caían por las calles, el silencio de los amaneceres helados, todo servía para recordarle a Stalin la fragilidad de su control. Al contemplar a sus tropas, solo veía fantasmas de un poder que ya no podía sostener. El ejército rojo, con sus hombres hambrientos y mujeres afligidas, ya no estaba dispuesto a seguir ciegamente. Comenzaban a escribir su propia historia, aunque ello significara la muerte. El invierno de 1942 parecía interminable. El frío implacable no perdonaba a nadie. No había distinción entre quienes marchaban en las trincheras y quienes se arrastraban entre los escombros de la ciudad sitiada. La nieve lo cubría todo sin piedad, y el sonido de las explosiones ya no sorprendía. Era la música de fondo de una vida en ruinas. Pero en medio del caos, algo más sutil, algo más profundo, estaba ocurriendo. El ejército rojo, cada vez más desconfiado y fragmentado, comenzó a reorganizarse, no por órdenes de Stalin, sino por iniciativa propia. Era un reflejo de las sombras de su menguante autoridad. La ciudad de Leningrado, con sus edificios derruidos y calles en ruinas, se había convertido en un símbolo de resistencia y resignación. Ya no había lugar para el heroísmo individual. Cada hombre y mujer que luchaba lo hacía ahora por una razón que trascendía cualquier orden superior. La batalla no era solo por la ciudad o la patria, era por la dignidad humana misma. Dentro de las trincheras, los soldados del ejército rojo ya no luchaban solo contra los alemanes. En muchos casos, luchaban contra el sistema que los gobernaba. Cuando Stalin empezó a dudar de sus propios hombres, no comprendió que estaba creando un nuevo tipo de guerrero, un guerrero que no necesitaba su liderazgo para luchar. Y este ejército, en las gélidas calles de Leningrado, comenzaba a convertirse en una fuerza que ya no podía ser controlada con mano de hierro. En el frente, la guerra ya no era cuestión de patriotismo ciego. La lealtad se convertía en una cuestión de supervivencia personal, de decisiones individuales. Cada hombre que avanzaba, cada mujer que defendía lo que quedaba de su ciudad, sabía que estaba creando algo mucho mayor que una resistencia temporal. Estaba haciendo historia. Una historia sin héroes definidos. Una historia donde cada acto de valentía era, a la vez, un acto de desesperación. La mente de Stalin, ya distorsionada por el miedo y la desconfianza, era incapaz de comprender lo que ocurría en las trincheras. No entendía que, mientras se hundía en su propia paranoia, el pueblo al que intentaba controlar se estaba convirtiendo silenciosamente en un poder nuevo y autónomo. Imaginaba que sus purgas y represión habían destruido cualquier atisbo de traición, pero lo que ignoraba era que él mismo la había sembrado. Sus propios actos de crueldad habían creado una generación de rusos que ya no se doblegarían ante sus órdenes. Y en el campo de batalla, lo que ocurría en Leningrado no era solo una confrontación militar, era una batalla espiritual, una lucha por el alma misma del pueblo. El ejército rojo se forjaba, no en campos de entrenamiento, sino en el fragor de la resistencia, bajo el fuego de las bombas que caían sobre la ciudad. Era una batalla que trascendía cualquier ideología o mandato estalinista. Era una batalla por la humanidad, por la posibilidad de algo más allá de la guerra y la muerte. A medida que continuaba el asedio de Leningrado, el dilema de Stalin se agudizaba. Quería que sus hombres fueran leales, que obedecieran sus órdenes sin rechistar, pero no se percató de que el peso de la guerra había transformado a los propios soldados. Ya no eran los mismos hombres que habían marchado a la guerra con una fe ciega en el poder del líder. La guerra los había transformado, los había endurecido y les había hecho ver más allá de las palabras de Stalin. Ya no eran simples peones en un juego, eran seres humanos, temerosos, doloridos, pero con algo más: la voluntad de resistir. Leningrado se convirtió así en el escenario de un drama épico, donde la confrontación no solo se libraba entre naciones, sino entre la humanidad y los regímenes que intentaban destruirla. Stalin, con su obsesión por el control, no comprendió que, al intentar aplastar a sus enemigos, había sembrado las semillas de su propia caída. El pueblo de Leningrado, con su lucha desesperada, estaba escribiendo una historia
que Stalin ya no podía detener. Y esta historia no trataba de su victoria, era una historia de resistencia humana, del coraje que surge en las horas más oscuras y de la duda que se apodera de quienes intentan controlar a un pueblo. Al final, cuando los alemanes se retiraron y se rompió el asedio, lo que quedó de Leningrado no fue una ciudad destruida, fue una ciudad viva, una ciudad marcada por el dolor y la lucha, pero que se alzó como el espíritu de su pueblo, más fuerte que antes. La victoria no fue de Stalin. La victoria perteneció al pueblo que se negó a ser subyugado, a la humanidad que, incluso en el abismo, se levantó en resistencia. Y Stalin, contemplando los escombros, empezó a comprender la verdadera derrota. No había perdido la ciudad, sino la confianza del pueblo que jamás se recuperaría. La guerra le había mostrado a Stalin lo que más temía, en la lealtad de su pueblo, no era eterna. Y ahora, en un mundo devastado por la guerra, se encontraba más aislado que nunca, y en su soledad había aprendido que los imperios más grandes pueden ser derrocados no solo por enemigos externos, sino también por el miedo y la desconfianza que nacen en su interior. Si la historia hasta ahora te ha conmovido y despertado tu curiosidad sobre lo que realmente sucedió tras bambalinas durante la Segunda Guerra Mundial, no te pierdas este episodio y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Tu opinión es fundamental para que podamos seguir desentrañando los mayores misterios de la historia de la humanidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones para que te avisen en cuanto se emita el tercer episodio. Créeme, no querrás perderte el secreto que provocó la caída del Tercer Reich. Una revelación impactante que cambiará por completo tu perspectiva sobre el colapso del régimen nazi. Adentrémonos en los oscuros y secretos pasillos que culminaron con la caída del Tercer Reich. Y la verdad que descubrirás podría ser más sorprendente de lo que imaginas. Quédate con nosotros y sumérgete en este enigma histórico.